Seguimos con más entrevistas. Nos acompaña esta mañana Simone Belli, él es docente de Yachaytec, y también nos acompaña Cristian López, él es docente de UNAM, la Universidad de México. Está aquí porque un trabajo de investigación ha desembocado en un texto que se llama La formación de profesores, reflexiones en torno a una concepción compleja, un trabajo colaborativo de varias universidades, que nos va a comentar más en detalle nuestros invitados. Gracias por estar con nosotros, bienvenido al país, Cristian. También gracias por estar en esta mañana. Muchas gracias. Conversemos sobre la necesidad de este trabajo que ustedes lo presentan hoy como libro. ¿Cómo nace este trabajo y cuáles son las temáticas que abordan? Buenos días. Es un trabajo que empezó en el 2014 cuando el doctor Cristian López visitó Yachaytec. Entonces empezamos una colaboración para tener este producto final. Entonces nosotros vimos que hay un cambio de paradigma educativo, que en los últimos años está presente en tanto las escuelas primarias, secundarias, en los colegios, institutos y universidades. Este cambio de paradigma es un cambio que tiene que ver con clases ya no de tipo magistral, sino basada en la experiencia. Por ejemplo, en Yachaytec ya todos los profesores tienen como horas de clase basadas en la práctica, en laboratorios, de trabajo con la vinculación con la comunidad. Entonces, que ya el conocimiento ya no se adquiere desde una fuente que es el profesor con clase magistral de 2 horas, sino que se trabaja para que se pueda entender el conocimiento, se pueda producir conocimiento desde el mismo estudiante. Entonces vimos que había una falta de material para formar el profesorado. Es decir, el cambio de paradigma existe, pero los profesores, sobre todo los over 35, los que tienen más de 35 años, no quieren o no pueden pasar a este nuevo cambio de paradigma. La capacitación les cuesta mucho, mucha energía, mucho esfuerzo, y entonces pensamos un producto que es este libro para ayudar a los docentes a cambiar su manera de la enseñanza de diferentes tipos de escuelas. Sobre todo en la universidad nos basado en la experiencia. Normalmente dentro de la formación académica los docentes no siempre son docentes universitarios, sino son expertos en temas que por su conocimiento y experiencia terminan compartiendo en la docencia este tipo de situaciones. Le pregunto a nuestro invitado cuán difícil, cuán complicado es para alguien que no tiene una formación docente, pero que está ejerciendo la docencia por su dominio del tema, aplicar estos conceptos o generar o integrar dentro de la formación que está compartiendo ese tipo de criterios que están enmarcados en este libro. Sí, buenos días, gracias por la invitación. Es un problema muy complejo y es doble, ¿no? Es un problema doble que compartimos en toda Latinoamérica. La gente, los profesionales que habitualmente participan de la universidad, tanto en ingenierías como en otros campos, no han sido formados precisamente para formar a otros profesionales. Se basan precisamente en una experiencia que es la suya como estudiantes. Pero a su vez, los que sí fueron formados como profesores, en especial en los niveles más básicos, también tienen un problema, que es que solo fueron formados para enseñar en un mundo que ya no es el nuestro, ¿no? Entonces, tanto unos como otros tienen una enorme necesidad de seguir aprendiendo como docentes toda la vida, ¿no? Ese paradigma donde uno se formaba y ya era para toda la vida ya no existe, ¿no? Entonces, el libro se basa fundamentalmente en la reflexión de 2 conceptos que vertebran todo eso, que es la formación de profesores, ya sea a nivel universitario, pero también a otros niveles, y el concepto de gestión educativa, ¿no? Cómo gestionamos esos centros, cómo queremos que nuestros estudiantes se inserten después en la sociedad, porque eso implica una forma de formación inicial, pero sobre todo continua de los docentes, que sean capaces de absorber los cambios y de transmitírselos a los estudiantes sin que eso genere una especie de miedo o trauma, ¿no? De manera particular, ustedes, me refiero a los dos, abordan un tema que muchas veces solamente se hace presente en la fase final de la formación del estudiante, que es el tema antiplagio, y que comúnmente no se lo considera durante todo el proceso educativo, que debería hacerlo. ¿Qué encontraron dentro de esta investigación? ¿Cuál es la falencia que ustedes encontraron y cuáles son las posibilidades de cambio y el beneficio que este constante monitoreo del tema de plagio pues genera dentro de la formación educativa? Claro, fue un estudio que empezamos en la Carlos III de Madrid,
y en Yachai-Tec, un estudio comparativo entre estudiantes de la asignatura de expresión oral escrita, entonces que tienen como objetivo final elaborar un texto escrito, y vimos que en los últimos años las universidades utilizan softwares para detectar estos plagios. Entonces, el software es muy simple, tú pones un texto en Word o en PDF y te detecta, te subraya las partes que están plagiadas. Entonces, así puedes detectar plagios en tesis doctorales, en tesis de maestrías, en trabajos de los estudiantes, y crea una base de datos de todas las universidades del mundo para que un trabajo presentado en el Imperial College de Londres pueda ser detectado en Yachai-Tec si, por ejemplo, se lo pasan a los dos estudiantes. Hicimos ese estudio comparativo, vimos que no hay mucha diferencia entre un estudiante español y un estudiante ecuatoriano a la hora de plagiar, y siempre y cuando el docente utilice estos softwares en sus clases. Es decir, que el docente desde el principio dice, voy a utilizar ese software en mis clases, entonces el estudiante sabe que ya no puede plagiar, ya no puede copiar textos, entonces que todo el material que va a producir tiene que ser original. En cambio, en profesores, en docentes que no quieren utilizar ese software porque dice que no es ético, porque este software va contra el principio de inocencia. Piensa que todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario, que es inocente. Es decir, que ese software de Turnitin o Urkun piensa que todo el mundo puede plagiar hasta que pasas el texto y dice, no, es inocente. Muchos profesores no quieren adoptar ese software, pero claro, esto después perjudica al estudiante porque va a presentar un trabajo plagiado, no va a aprender cómo escribir un texto, cómo elaborar un texto académico, entonces esto perjudica mucho al estudiante. Por ejemplo, ahí hay un reto también muy fuerte, que es el hecho de que en la formación académica universitaria no se profundiza el tema, por ejemplo, del manejo de las referencias bibliográficas, que suele ser el problema que termina generando estos informes con muy alto porcentaje de plagio. Este quizás sea el principal reto y la principal acción que se debería integrar en las universidades, es decir, que desde las formaciones iniciales de los estudiantes se les referencie este conocimiento con respecto al tema para evitar el plagio, por ejemplo. Sí, sobre todo en nuestros días que, por suerte, tenemos acceso a una extraordinaria cantidad de información, ¿no? Pensemos cómo se hacían los trabajos hace 20 o 25 años, ¿no? En una biblioteca, anotando a mano. Pero hay que enseñar a los jóvenes cómo pueden utilizar esa información, ¿no? Entonces, hay que integrar precisamente esas tecnologías, ¿no? Cómo utilizar esas tecnologías, cómo es legítimo, cómo es legal, porque es una cuestión legal, no solo de legitimidad ética, sino legal, para que puedan aprender precisamente a través de utilizar esos recursos, ¿no? Porque a veces no siempre hay mala fe, muchas veces precisamente es la falta de capacidades, ¿no? De competencias a la hora de utilizar eso, lo que les hace pensar que no están haciendo nada malo, ¿no? Entonces, todo eso es un proceso de aprendizaje, ¿no? Pero para ello también los docentes deben de familiarizarse con este tipo de software y sobre todo no como una amenaza, sino precisamente como una herramienta pedagógica. Es decir, no solo para, digamos, asustar a sus estudiantes de que pueden ser reprobados, sino fundamentalmente para que sepan que desde la parte docente también están en el mismo idioma, en el idioma de las tecnologías, que también saben de dónde están utilizando esas fuentes y que por tanto no los pueden engañar, ¿no? Esta es una investigación donde participan 15 universidades y entre ellas, lógicamente, Yachai-Tec, ¿cuán importante es para un investigador de una universidad que afronta temas en este momento un poco complejos, que se demuestre a través de este tipo de trabajos la valía de la formación y sobre todo lo que se está generando en la universidad? Claro, esto yo creo que es básico. Primero, la importancia de trabajar en redes científicas internacionales, es decir, Yachai-Tec que colabora con una gran institución latinoamericana que es UNAM de México. Entonces, primero, todos los investigadores tienen que trabajar en este tipo de redes científicas. Segundo, este tipo de investigación solamente se puede generar en una gran red científica, entonces en este momento se puede compartir conocimiento que es el objetivo principal de todo investigador. Es decir, no se puede cerrar en un laboratorio y pensar que lo que está haciendo él es algo genial si no lo comparte con el resto de la sociedad. La sociedad tiene que entender, que comprender, que aprender lo que se está haciendo en una universidad. Entonces, por esta razón que para nosotros es básico poder hacer este trabajo de comunicación científica, hablar a la ciudadanía. Por ejemplo, hoy presentamos el libro en la institución de la CENESIT a las 4, estáis todos invitados e invitadas.
a conocer el libro, a conocernos nosotros. El libro también se encuentra en la parte del formato digital, también en el formato digital en acceso abierto. Se puede descargar gratuitamente desde la página del grupo de investigación ITIN de Yachai-Tec. Entonces, esta es como básico. Producir conocimiento, pero después compartirlo en acceso abierto. Hay muchas partes del mundo en que no tienen acceso a librerías, no tienen acceso a revistas de pago, entonces que no pueden acceder a mucho del conocimiento que se genera en las universidades. Nosotros, tanto Yachai-Tec como la CNCIT y como la UNAM de México, tienen una política de acceso abierto. Cualquier cosa que se produzca con financiación pública tiene que ser compartido al resto de la ciudadanía. Un tema muy importante porque quizás eso no se consigue muy bien, se genera un pensamiento a nivel científico académico que solo se debe quedar este conocimiento en este nivel cuando el objetivo de la ciencia y la tecnología y la investigación es que llegue y ayude a toda la colectividad. Y para un representante de una universidad tan prestigiosa como es la UNAM, todos sabemos que es la UNAM en México, ¿qué ha significado trabajar con investigadores, sobre todo con los investigadores de Yachai-Tec, y ahora con su presencia aquí, asumo que ha podido conocer un poco de este proyecto? ¿Cuál es su visión, sus impresiones que tiene sobre esta iniciativa que se está generando en el país? Pues la verdad es que me genera mucha alegría, ¿no? Estuve aquí hace aproximadamente 2 años, un poquito menos. El proyecto estaba arrancando, ¿no? Y me llevé una muy grata impresión, ¿no? Porque es difícil encontrar en Latinoamérica esfuerzos, ¿no? Esfuerzos decididos en favor de la educación como motor del cambio, ¿no? Y los proyectos nuevos siempre son muy complejos, empezar de cero es muy complejo y empezar con ideas muy innovadoras cuando no se tiene nada detrás es muy difícil, ¿no? Entonces apostar por una cultura de la innovación, por una cultura de la producción de conocimiento, ¿no? Porque en Latinoamérica, desgraciadamente, durante muchas décadas hemos sido solo consumidores de conocimiento, consumidores de tecnología, y eso nos ha situado en una posición de subalternidad, ¿no? Los últimos años, y este tipo de esfuerzos, este y otros muchos que hacen en Ecuador, con sus universidades, en especial Yachai-Tec, es precisamente unirnos, trabajar conjuntamente, no solo a nivel latinoamericano, a nivel mundial, para producir conocimiento, ¿no? Es decir, Ecuador, México, no solo deben de consumir aquello que piensan en otros lugares, aquello que producen, sino que tienen que obligarse a sí mismos a producir ese conocimiento. Y este libro es uno de esos esfuerzos, ¿no? Pensar nuestras necesidades en el sentido local, pero también general latinoamericano, de qué necesitamos cambiar en nuestra formación a nivel de docentes, en nuestra gestión educativa, para poder hacer ese salto que necesitamos y situarnos a nivel de pares, ¿no? A nivel de iguales y no simplemente como aquellos que miran a aquellos que sí hacen cosas, ¿no? Cuando se hablaba del proyecto Yachai a nivel internacional existía una gran expectativa de haberlo conocido antes de arribar acá, y la consulta es, ¿y cuando arribó acá realmente encontró lo que tanto se promocionaba a nivel internacional en torno a la investigación en la universidad? Lo más importante, uno llega a Yachai y ve lo que ve en cualquier gran universidad del mundo, ¿no? Profesores, investigadores, trabajando, corriendo. Si hay esa referencia, si cuando uno llega a Yachai, claro, insisto, no es que un ciudadano común lleguemos a Yachai a observar y no entendemos muy bien la dinámica de una universidad, que lo vea un investigador que está en otra universidad. Ustedes encuentran eso. Sí. Sí, sin duda. Aparte de que es mucho más bonito que la universidad donde yo trabajo, ¿no? Pero aparte de eso, mucho ¿no? más agradable. Sin duda la gente no debe tener ningún tipo de duda respecto a lo que se está haciendo en la Universidad de Yachai-Tec Experimental. Lo digo con todo conocimiento de causa. Y sobre todo hay una cosa que me parece más importante incluso que aquello que uno puede encontrar en cualquier universidad, ¿no? No hay diferencia, ¿no? Encontraría los mismos investigadores corriendo en sus laboratorios, ¿no? Lo que me ha llamado poderosamente la atención, y sobre todo de forma muy grata, es el carácter de sus estudiantes. Cuando charlas con ellos, yo hablo mucho con los estudiantes, me gusta trabajar con los estudiantes, y uno nota cambios extraordinarios, ¿no? O sea, en su mentalidad está hacer cosas que seguramente hace 20 años los estudiantes ecuatorianos no se planteaban. Y eso es extraordinario. Eso es extraordinario porque sin ese cambio de mentalidad es muy difícil, incluso poniendo todos los materiales y todos los recursos materiales y humanos posibles, es difícil. Cambiar mentalidades es muy difícil, ¿no? Y los chicos
no paran de hacer cosas, ¿no? Piensan en las que van a hacer después. No les da miedo compartir como pares con tecnología del MIT a través del Fab Lab. O sea, una serie de cuestiones interesantes. Chicos que tienen apenas 20 años, ¿no? Y uno piensa que cuando acaben su formación y se inserten en la vida laboral del Ecuador, van a hacer cosas verdaderamente extraordinarias, ¿no? Porque tienen esa mentalidad de hacerlas, ¿no? Y eso es en parte lo que se trabaja en la universidad, no solo una formación técnica, en el sentido de conocimiento, ¿no? Knowledge, conocimiento duro, sino qué hacemos con ese conocimiento, cómo solucionamos los problemas que tiene el Ecuador, ¿no? Cómo podemos crear empresas de tecnología que puedan incorporar no solo a técnicos especializados, sino a trabajadores medios, ¿no? Entonces, esa mentalidad de los estudiantes me parece extraordinaria y tiene que ver con el modelo educativo, ¿no? Y a quien está dentro de la universidad, ¿cómo vive en este momento? Porque lamentablemente el tema político también generó dudas, cuestionamientos a este proyecto. Me refiero a Yachaitec, porque Yachay también ya tiene otros ámbitos también mucho más generales, ya serán problemas políticos que tendrán que solucionar. Pero en el tema de la universidad, de la investigación, ¿cómo viven este nuevo momento, este segundo momento dentro de este proyecto con un nuevo gobierno, con una visión que por ahí muchos han cuestionado que está afectando el prestigio de la universidad? ¿Cómo viven ustedes? Bueno, yo pertenezco a Yachaitec desde su comienzo, estoy aquí desde el 2014, y este ya va a ser mi 4º año. Y siempre hemos vivido pequeños cambios, pequeñas revoluciones en la institución, pero porque también es una institución joven, dinámica, y es normal que pasen esas cosas. Y yo simplemente solamente miro los logros, mis estudiantes, lo que estamos haciendo cada día, trabajo duro cada día, de lunes, martes, miércoles, jueves, hasta el sábado, tanto los estudiantes como los docentes, los administrativos, y se están haciendo grandes cosas, enormes cosas. Entonces todo ese ruido que se genera, a mí como investigador, como científico, no me afecta, porque yo sé que lo que estamos haciendo cosas muy grandes. Uno de los ejemplos es el proyecto europeo de EULAC Focus, que recibimos una financiación de $130.000 desde la Unión Europea para los próximos 4 años para trabajar en redes científicas entre Latinoamérica y Caribe y Unión Europea. Este proyecto solamente lo tienen las mejores instituciones, tanto latinoamericanas como europeas. La UNAM de México, por ejemplo, la Universidad de Sao Paulo de Brasil, la Universidad de Buenos Aires en Argentina y Yachaitec como Ecuador. Entonces, esto simplemente no es un premio que nos dan, no, es un resultado del esfuerzo de todos los investigadores que están allí cada día trabajando en este gran proyecto que es Yachaitec. Entonces, el ruido que se genera es un ruido que se puede generar en otros contextos, en otros países, y siempre hay ruido, siempre habrá ruido en las redes sociales, pero a nosotros, que estamos allí cada día, repito, en Urcuquí, viviendo y trabajando, esto no nos afecta mínimamente, porque el prestigio de la universidad es indudable. Y objetivamente, las publicaciones que se generan allí son no solamente las mejores, pero son también de números, son mucho más que las de las demás universidades ecuatorianas. Y no lo decimos por tema de competición, simplemente que en 4 años ya conseguimos mucho. Yo creo demasiado. Para mí era imposible en el 2014 pensar que aquí en el 2017 ya se podía hablar de un proyecto europeo, con financiación europea, de un libro, de colaboraciones con la UNAM de México. Entonces, todos estos logros para mí eran imposibles. Y en 3 años y medio conseguimos todo esto y lo que vamos a conseguir en los próximos 10 años. Importantes visiones también fundamentales dentro de este proyecto, que es un proyecto emblemático aquí para la provincia de Imbabura, uno de los más importantes a nivel académico que se ha generado en el país y que lógicamente, claro, siempre el tema político estará inmiscuido en estos temas, pero también es fundamental que desde el nivel académico, desde el más alto nivel académico, como hoy hemos contado, pues se generan reflexiones importantes. Y lo otro, este libro que para los docentes universitarios y creo que para la comunidad universitaria en general será fundamental dentro de esta necesidad de generar cambios importantes que aporten a un verdadero desarrollo educativo dentro de instituciones. Pues aquí está este libro que nos lo han presentado el día de hoy quienes hoy precisamente han trabajado en esta investigación. Agradecemos su presencia y su participación esta mañana. Concluimos el espacio de entrevistas de amigos televidentes. Me despido, pero les invito a que sigan con más aquí en Café Noticias.